Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto que estén presentes en este curso de electrónica. Soy el ingeniero Gonzalo Rojas y hoy voy a exponer acerca de los diodos en DC. Bueno, comenzaremos, ¿no? Toda la revolución industrial que ustedes ven hasta ahora, donde pueden tener diferentes componentes electrónicos en dispositivos como tabletas, computadoras portátiles, celulares, ha surgido allá por el año de 1930 con la creación de un nuevo material que ha generado toda la revolución que actualmente conocemos. Nosotros antes de 1930 solo conocíamos dos tipos de materiales, el material de tipo conductor y el material de tipo aislante. Conductor me refiero al cobre y todos los metales y el aislante como la madera y esos materiales plásticos, ¿no? Cuando ha aparecido el primer material que era bajo ciertas condiciones conductor y bajo ciertas condiciones aislante, hemos creado el primer material que se puede considerar como semiconductor. Podía cumplir ambas condiciones y eso ha generado lo que actualmente tenemos en la revolución industrial. Los primeros materiales que han aparecido dentro de lo que se conoce como materiales de tipos semiconductores ha sido el germanio. El germanio era un material que se lo obtenía a partir de un proceso de refinación bastante caro y escaso en la naturaleza. Lo que provocaba era que sí teníamos un material que podía cumplir las condiciones de conductor aislante, pero tenía ciertas desventajas, que era un poco fiable a la temperatura. ¿Qué significaba esto? Que si se elevaba la temperatura, podía pasar de un material aislante a un material conductor, lo cual para la parte de control en electrónica no era nada conveniente. Era como si no tuvieses realmente el control y que la temperatura del entorno controlara tu sistema. Pero con ese tipo de tecnología se comenzó la electrónica actual. A medida que ha pasado el tiempo, diferentes empresas han realizado investigaciones y descubrieron un material que era abundante en la naturaleza y cuyo proceso de refinación era mucho más económico en comparación con el germanio. Ha aparecido lo que se conocía el material semiconductor conocido como silicio. El silicio era abundante en la naturaleza porque es básicamente la tierra y era relativamente sencillo su proceso de refinación, lo cual era económico. También tenía otras ventajas que era fiable a la temperatura y abundante, lo que hacía que si el material estaba trabajando bajo condiciones de aislante y la temperatura se elevaba, no cambiaba de forma inmediata para convertirse en un material de tipo conductor, lo cual era muy bueno. Han seguido las investigaciones y se ha creado otro tipo de material que es el galio arsénico, cuyo proceso de refinación sí era más elevado, pero tenía ciertas ventajas en comparación con el silicio. Si el silicio era un material que podía pasar en un determinado tiempo bajo ciertas condiciones de material aislante a material conductor, el galio arsénico tenía la ventaja de que podía hacer el mismo proceso de cambiar de aislante a conductor, pero con velocidades mucho más altas, alrededor de 5 veces por encima del silicio. Y eso para ciertas aplicaciones de electrónicas es fundamental, es prácticamente una gran diferencia de tiempo. Bueno, para entender todo esto tenemos que recurrir a lo básico. Para entender toda esta electrónica que ha surgido, tenemos que recurrir a conocer qué es un enlace covalente y los materiales intrínsecos. Para eso tenemos que conocer internamente a nivel atómico a un material de tipo semiconductor, pero que todavía no es semiconductor y que básicamente se lo puedes representar en un estado atómico a nivel de un esquema como se observa aquí, donde puedes observar lo que son electrones
en las diferentes capas orbitales y en el centro los protones y neutrones. Este tipo de esquema lo conocemos como un modelo de Bohr, ¿ya? Cada material en la naturaleza y en la tabla periódica tiene un modelo de Bohr específico, pero a nosotros nos interesa los modelos de Bohr de los siguientes elementos: del silicio, del germanio, del galio y del arsénico. ¿Y por qué nos interesan sus modelos de Bohr? Por una razón principal, porque a partir de estos han surgido los primeros materiales semiconductores. Del modelo de Bohr, nosotros podemos ver que en las diferentes capas orbitales tenemos electrones, y esos electrones eh, dependen del tipo de material. Por ejemplo, en el silicio se tiene en una estructura atómica 14 electrones. En el germanio se tiene 32 electrones. En el galio se tiene 31 electrones. En el arsénico se tiene 33 electrones. Y de esos electrones que se tienen en cada uno de los materiales, lo que a nosotros nos interesa conocer es los electrones que se encuentran en la última capa orbital, que en electrónica lo conocemos como capa de valencia. Por ejemplo, en este caso, el silicio tiene 1, 2, 3, 4 electrones en su capa de valencia. ¿Por qué nos interesa esta última capa de valencia? La respuesta es porque es la capa que va a aportar los electrones o donar los electrones para que se pueda generar el primer material semiconductor. Y por un motivo principal, porque este material o esta capa lo que a nosotros nos garantiza es que estos electrones se encuentran alejados de lo que es los protones y neutrones, por lo tanto son más fáciles para poder eh, extraerlos de la estructura atómica. Como tiene 4 capas o 4 electrones, se lo conoce como tetravalente. El germanio tiene 4 capas o 4 electrones en su última capa orbital, por lo tanto también es un tetravalente. El galio tiene 1, 2 y 3 electrones en su última capa orbital, por lo tanto se lo conoce como trivalente. Y el arsénico tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones, por lo tanto se lo conoce como pentavalente. Para entender a un semiconductor antes de que se vuelva semiconductor, lo que tenemos que conocer es que el material que tenemos en la naturaleza normalmente eh, tiene unas características de material con cierto grado de contaminación con diferentes elementos dentro de la tabla periódica. Pero para obtener un material que se conoce como semiconductor, yo tengo que hacer en primera instancia un proceso de refinación donde voy a obtener un material con una pureza muy alta. Al obtener ese material con una pureza muy alta, normalmente yo a ese material lo denomino material de tipo intrínseco. ¿Qué significa un material de tipo puro? Que si vemos a nivel atómico, eh, podríamos ver en una barra de un material de silicio, todos los átomos se encuentran equilibrados, como pueden observar, en comparación con los átomos que se encuentran anexos, ¿no? A eso se lo denomina un material de tipo puro. Y ese material de tipo puro normalmente tiene una cierta desventaja. Es un material que se puede considerar conductor deficiente. ¿Por qué razón? Porque todos los electrones están siendo utilizados cumpliendo una fusión y por lo tanto no puede haber circulación de corriente. Recuerden que la corriente es el flujo de electrones y en este caso, cuando todo esté equilibrado, no hay electrones que van a poder circular. También tenemos otros materiales de tipo compuestos, pero que igualmente se puede considerar como materiales de tipo puro, que están equilibrados. Para poder utilizar un material
y volverlo semiconductor, necesito conocer este concepto que son niveles de energía. ¿Ya? Con respecto al núcleo, se tiene una capa orbital, otra, entre otra capa orbital se tiene una segunda, una tercera y la última se conoce como capa de valencia. ¿No ve? Y como decía hace un momento, la que nos interesa es la última capa de valencia. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Cuanto más alejada está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía y cualquier electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía mayor que todo el electrón que permanece en la estructura atómica. En palabras sencillas, la última capa de valencia, debido a ese nivel de energía que tiene, por lo alejado que se encuentra del átomo padre, que podría decirse que lo trata de equilibrar, hace que éste pueda fácilmente moverse, ¿no? Colocando a este material bajo ciertas condiciones de aplicación de diferencia de potencial o volverlo en un material de tipo aislante o volverlo en un material de tipo conductor. Es así que estos materiales intrínsecos que han aparecido, que son materiales de tipo puro, no sirven para muchas aplicaciones, pero cuando ese material de tipo intrínseco nosotros añadimos impurezas, creamos lo que se conoce como el primer material extrínseco. Material extrínseco o material que presente impurezas. Al material intrínseco, al material puro, hemos añadido impurezas específicas y al añadir esas impurezas específicas, ese trabajo de añadir esas impurezas se conoce como proceso de dopado. Dependiendo del tipo de material que nosotros hayamos añadido, obtenemos lo que se conoce como materiales de tipo N y materiales de tipo P.